Buen día, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hacer una revisión sobre la ejecución de los diferentes tipos de filtros simples univariantes que vamos a estudiar durante el curso de Econometría 2. Empezaremos con un ejemplo de datos en frecuencia diaria que tienen que ver con las reservas internacionales netas. Luego veremos la aplicación de algunos filtros en data mensual, específicamente las exportaciones FOB totales de Nicaragua, incluyen Maquila. Y finalmente veremos la aplicación del filtro Hodrick-Prescott en data anual, que sería la data del PIB nicaragüense a precios constantes. Empecemos. El presente tutorial no tiene como propósito reemplazar el autoestudio ni mucho menos. Es simplemente una guía para tratar de ver cómo se ejecutan los comandos en Stata, y para tales propósitos tenemos un do file madre donde están todos los comandos para los tres tipos de frecuencia. Lo vamos a revisar detalladamente para poderlo cubrir todo. Algunos aspectos, como los aspectos teóricos, solo se van a mencionar de forma breve. No vamos a revisar comandos que hayan sido revisados en videos anteriores. En primer lugar, siempre hay que revisar nuestros datos. En este caso son las RIN, ya tenemos especificado nuestro gráfico. ¿Por qué hacemos esto? Hacemos para conocer mejor la data con la que vamos a trabajar. Es importante de forma visual reconocer si tiene tendencia, si tiene una tendencia global en el tiempo, si tiene lo que se conoce como tendencias locales, si tiene, en el caso de la que tenemos aquí frente a nosotros, si tiene cambios abruptos en la tendencia histórica. Entender nuestra data es el primer paso para poder llevar a cabo un buen análisis. La línea roja en el caso de este gráfico marca el 18 de abril del año 2018, a partir de cual empieza esta caída pues en las reservas internacionales netas. Ahora, repasemos los filtros de los que disponemos en el programa Stata. Tenemos básicamente 4 grandes categorías. Esta va a ser una revisión rápida. Se recomienda y enfatiza el estudio del material de la clase. Pero bueno, son 4 categorías. El primero son los filtros o suavizadores, por eso se les llama smooth, no lineales. Estos filtros están basados en la media y tienen una particularidad de que con estos filtros no van a poder proyectar. Con cualquiera de los otros 3 sí pueden hacer proyecciones. Con este primer tipo de filtro no. Luego tenemos los filtros MA, de Moving Average, por eso es promedio ponderado. En tercer lugar tenemos los que se conocen como los EWMA, eso es su abreviación, que son filtros de promedio móvil ponderado exponencial. Básicamente lo que estos filtros hacen es establecer un vínculo entre lo que pasó en el pasado y lo que va a pasar en el futuro, ponderando con mayor peso la historia más reciente. Ahora bien, esta categoría, por eso es tan importante manejar la teoría. Esta categoría aquí dice, fue diseñada específicamente para actualizar nuestra estimación de una media que varía en el tiempo. Entonces, por eso primero hay que revisar los datos para tener una idea de si estamos trabajando con datos que presentan tendencias locales, tendencias globales, si son datos estacionarios o no estacionarios, etc. Estas dos últimas categorías, los EWMA y los filtros Whole Winter, ya los vamos a ver en un momento, son en la práctica los filtros que más se van a estar utilizando, porque son los que realizan aproximaciones más certeras a la data. Luego están, bueno, ya hablamos de los Whole Winters, que utilizan varios, no solo uno, sino varios filtros EWMA y modelan de forma separada los diferentes componentes sistémicos de la serie. Estamos hablando de la tendencia, del ciclo y del componente estacional. Ahora, estos filtros no funcionan si los datos no tienen tendencias lineales.
Si no la tienen, lo que hay que hacer es transformar la variable o los datos que estamos tratando de suavizar. No es el propósito de este video profundizar en los métodos de transformación de variables, sino simplemente ejemplificar el uso de los diferentes comandos. Ahora bien, podemos observar nuestros datos diarios de reservas internacionales netas, que en realidad, aunque tenemos muchas observaciones, estamos cubriendo un lapso menor a un año. Es necesario siempre tener en cuenta el alcance de la serie. Es decir, preguntémonos, dentro de un año es posible que nosotros veamos una tendencia. A pesar de la alta frecuencia de datos diarios, es muy difícil identificar tendencias. ¿Por qué? Porque en términos globales no estamos viendo más allá de un año. Muy bien. Solo para ejemplificar el uso de los suavizadores o de los filtros univariantes, a esta data le hemos aplicado 3 versiones del filtro no lineal, que son las que tenemos acá a continuación. La primera versión especifica un parámetro h, que lo que le dice al software es que utilice un filtro basado en la media. Al establecer un parámetro número 3, lo que estamos utilizando es la mediana. Ahora, ¿cuándo escoger usar la media o cuándo escoger usar la mediana? En realidad depende mucho del investigador. Lo que hace el filtro basado en mediana es que lo vuelve más resistente a los saltos, los llamados outliers. Es decir, si existe un quiebre muy pronunciado, un filtro basado en mediana va a tender a ignorar este tipo de cambios. Y finalmente, al combinar los parámetros h y el parámetro número 3, lo que obtenemos es un llamado filtro compuesto. Leamos a continuación. La literatura sugiere que en general los filtros compuestos deben iniciar con un suavizador basado en medias, por eso ponemos h al principio, para remover los outliers y luego proceder a suavizar en función de la media. Una vez que tenemos calculados nuestros filtros, y esta es una recomendación general, siempre calculen diferentes versiones del mismo filtro para poderlos comparar, para poder comparar el nivel de ajuste. La mejor forma es una representación gráfica de la siguiente manera. Se puede notar que ambos, bueno, de hecho los tres, tienen un buen ajuste y logran corregir al menos los saltos más relevantes. Sin embargo, siguen de forma demasiado textual o demasiado perfecta la serie original. En realidad no la está suavizando tanto como nosotros desearíamos. Por eso nuestra conclusión es que los filtros no lineales del comando tsmooth-nl no brindan un buen ajuste a nuestra data. Muy bien, ahora vamos a hacer una revisión de datos en frecuencia mensual. Vamos a estar trabajando, como ya dije anteriormente, con datos de las exportaciones de Nicaragua. Una vez más, todo este video es solamente para propósitos demostrativos. Nada puede sustituir un buen dominio de la teoría sobre cuándo se debe utilizar un filtro en vez de otro filtro. Ahorita solo estamos demostrando cómo ejecutarlos en Stata. Recordemos que algunos ejemplos de variables económicas que normalmente vienen en frecuencia mensual puede ser la inflación, las exportaciones, las importaciones, el IMAE, la afiliación al seguro social. ¿Por qué la data mensual es tan importante? Bueno, porque la mayor parte de las variables económicas vienen expresadas en forma mensual. Incluso habíamos visto las reservas internacionales netas en el ejemplo anterior. Bueno, esas también las pueden encontrar de forma mensual. Ser mensual o la mensualidad, por llamarlo de alguna manera, es la forma más común de expresar la data económica. Además de la frecuencia anual, pues por supuesto. Hagamos una revisión gráfica de nuestros datos. Lo que notamos en primer lugar es que, a diferencia del ejemplo anterior, donde solo teníamos, aunque eran muchas observaciones, era poco menos de un año, aquí tenemos observaciones de más de una década. Aquí sí podemos identificar en primer lugar una clara tendencia al alza en nuestras exportaciones. Esto es muy común, pues pasa
pasa en todos los países, pero las exportaciones también están sujetas, porque las exportaciones son, bueno, ventas al exterior, y como toda venta está sujeta al componente estacional, más que otra variable. Entonces, además de la tendencia global, lo que podemos encontrar son quiebres estacionales en meses específicos de cada año. Igual que en el ejemplo anterior, he insertado una línea roja vertical, en este caso en el mes de abril del año 2018, para que podamos observar cómo cayeron las exportaciones en el caso de Nicaragua debido a la coyuntura. Para efectos, o mejor dicho, para trabajar datos mensuales, vamos a estar utilizando en este ejemplo un filtro de Moving Average. La sintaxis la pueden ver a continuación. Ahora, ¿qué son estas opciones que necesitamos especificar en el comando? Bueno, la opción número 1 especifica el número de observaciones rezagadas, que tiene una restricción. No pueden ser más de la mitad de las observaciones de la serie. Si tenemos 20 meses, no podemos rezagar más de 10 meses. La segunda es una opción que es opcional, pero que yo recomiendo especificarla y que asume valores que pueden ser 0 o 1. Si se especifica el 0, lo que va a hacer es que se va a incluir la observación, se va a excluir la observación actual del promedio móvil. Y bueno, si especificas 1, sí la va a incluir. Yo soy de la creencia de que hay que incluirla, por eso siempre le pongo 1. Finalmente, la opción número 3 es para un ejercicio que no vamos a hacer en este momento, que es el forecasting. Esto vamos a hacer un video aparte para ver cómo hacer forecasting con los filtros. No es el propósito de este video. Entonces, por eso esa opción ahorita aparece en 0. Ahora bien, yo ya les decía de que siempre tienen que calcular varias versiones del mismo filtro. Yo ahorita estoy calculando solo para que lo puedan ver la diferencia rezagando un trimestre y rezagando un semestre. Solo vamos a ver cómo nos da esto. Por supuesto, ya lo tenemos calculado. Observen acá. ¿Ya lo ven? Veamos de forma gráfica qué sucede. Estos filtros nos arrojan mejores resultados que los que obtuvimos con el filtro no lineal en la data diaria. Ellos sí están corrigiendo, vean acá, ellos sí están corrigiendo por los saltos estacionales de la serie, que es lo que queremos que se centre. Si quisiéramos hacer un cambio estético, yo siempre recomiendo que la cantidad de filas en este recuadro sea igual a la cantidad de variables que tenemos reflejadas en el gráfico. Ayuda mucho a la lectura. Entonces yo creo que tenemos 3, si no me equivoco, creo que sí son 3, vamos a ver. Exactamente. Entonces esto facilita la lectura. Ya es una elección del investigador cuál filtro usar. La mejor, o no la mejor, sino una forma sencilla de elegir un filtro puede ser calcular la diferencia entre la variable estimada por el filtro y la variable original y calcular la que tenga una varianza menor. Continuando con el análisis de datos en frecuencia mensual, ahora vamos a hacer una aplicación del filtro EWMA, también conocido como promedio móvil ponderado exponencial. Al igual que en el ejemplo anterior, se recomienda el cálculo de diferentes versiones del filtro para poder conocer cuál se ajusta mejor a nuestros datos. A pesar de que la sintaxis es un poco extensa, en la práctica las opciones que más se van a utilizar son las opciones PARMS y las opciones Forecast. Si ustedes no van a proyectar, en realidad la opción Forecast tampoco la van a usar. Y la opción PARMS lo que especifica es el factor de suavizamiento de la serie. Si ustedes no le especifican, como acá por ejemplo, Stata lo va a calcular automáticamente. No es una mala opción, pero yo no lo recomiendo porque ustedes entonces no van a entender la diferencia entre un factor de suavizamiento alto y un factor de suavizamiento bajo. Arbitrariamente yo he definido punto 3, punto 5 y punto 7 para que podamos ver cómo se ajustan estos diferentes niveles, y lo pueden ver acá.
Este es el que calculó Stata, este es el punto 3, este es el punto 5 y este sería el punto 7. Veamos en términos gráficos a lo que nos estamos refiriendo. Haría falta acá el punto 7 solamente. Vamos a agregarlo. Ahí está. Y ahora podemos proceder a graficar. Igual que en el ejemplo anterior del promedio móvil tradicional, tenemos un buen ajuste en cuanto a los quiebres estacionales. Pero no queda claro cuál de nuestros filtros calculados es el que está mejor ajustado. Empecemos por mejorar la visualización. En este caso serían 4 filas. Veamos. De hecho no. Vamos a tratar con 6 filas. Y yo creo que ahora sí tenemos algo mucho mejor. Aún es difícil, aún resulta difícil discernir sobre cuál ha presentado un mejor ajuste. Quizás sería mejor presentar la variable original y compararla uno a la vez. Esto queda a disposición del investigador, por supuesto. Ahora procederemos a demostrar el procedimiento para el filtro Holt-Winters. El filtro Holt-Winters es una opción muy popular para el tratamiento de datos de series temporales porque le permite al investigador mayor control sobre la suavización de la serie. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente. Recuerdan que la opción parms en los comandos anteriores especificaba un valor de ajuste genérico para la suavización. Sin embargo, en el filtro Holt-Winters los factores se especifican para cada componente de la serie. En este caso se pueden especificar factores diferentes para suavizar la tendencia y para suavizar el ciclo. Y en el caso del filtro Holt-Winters específicamente estacional, incluso se puede especificar un tercer factor de ajuste. Ya lo vamos a ver más adelante. Está acá. Este es el tercer factor de ajuste. Sería el factor de ajuste del componente estacional propiamente. Tener este tipo de detalle y poder jugar con qué tan alto o qué tan bajo se suaviza un componente que otro de la serie le brinda al investigador mucho control. Por eso este filtro es tan potente y tan popular. De igual manera, arbitrariamente yo he establecido estos dos valores solamente para propósitos gráficos. Y lo que vamos a hacer a continuación es hacer una revisión gráfica de la serie. Se nota que a diferencia de los filtros EWMA, el filtro Holt-Winters no está manejando apropiadamente los saltos bruscos de la serie. En realidad lo que vemos es que se está incluso pasando. ¿Por qué? Porque estamos usando el filtro que no es propiamente para series estacionales o que tienen un fuerte componente estacional. Veamos a continuación cómo sería con el filtro SH-Winters, Seasonal Holt-Winters. Lo mismo. Estoy estableciendo de manera arbitraria estos valores solo para que ustedes vean la utilización del comando, pero ustedes se tienen que poner a jugar con esto hasta encontrar una combinación de valores que permita una buena suavización. Vamos a ejecutar a continuación el comando. Ahora, la aplicación de la versión estacional del filtro Holt-Winters tiene algunas particularidades. Anteriormente mencioné, por ejemplo, que Stata puede calcular los valores óptimos para alfa, beta, lambda, etc. Es cierto, puede hacerlo. Pero no siempre es recomendable que lo hagan. Miren, voy a hacer lo siguiente. Primero voy a calcular mi especificación del filtro con valores de punto 7, punto 5 y punto 3. Vean lo que va a suceder. Stata lo calcula sin ningún problema. No pasa nada. Porque yo ya le estoy diciendo este es el valor que quiero.
Pero miren qué pasaría si yo permito que el Stata intente encontrar los valores óptimos por sí solo. Para que Stata encuentre un valor óptimo, necesita pasar por estas llamadas iteraciones. Pueden ser, a veces son pocas. Sin embargo, miren lo que está pasando. Esto puede extenderse por un tiempo indefinido. De hecho, yo hice la prueba previamente y se necesitan alrededor de 4000 iteraciones para poder alcanzar los valores que Stata considera óptimos. No digo que sea una mala opción, pero insisto, se pierde la delicadeza y la sutileza del comando. Justamente este comando, este filtro, está pensado para que el investigador tenga completo control sobre qué tanto o qué tan poco desea suavizar un componente u otro de la serie. Por eso mismo, yo no recomiendo que ustedes permitan que Stata esté calculando solito los valores óptimos. Establezcanlos ustedes, jueguen ustedes con los valores y encuentren la combinación de valores que mejor se ajustan a sus datos. Veamos cómo se ajusta la variable creada por la versión estacional del filtro Hall Winters con respecto a nuestra variable original de exportaciones. No muy bien. Nuestra especificación de punto 7, punto 5 y punto 3, que obviamente fue arbitraria y para propósitos demostrativos, no arroja un buen resultado. En la práctica, chicos, esta es una etapa en la que ustedes van a dedicar mucho tiempo, encontrar una combinación de parámetros que sea apropiada para sus datos. Para finalizar, vamos a ver la aplicación de un filtro muy popular, que es el filtro Hodrick-Prescott. Lo vamos a aplicar en este caso a datos con frecuencia anual. Sin embargo, el filtro es capaz de manejar datos mensuales y trimestrales. Está hecho para esas tres frecuencias. Cualquier frecuencia que no sea de esas, ya sea semanal, diaria, incluso semestral, no puede ser manejada por este filtro. Y tampoco viene por defecto en el paquete Stata, entonces es necesario instalarlo de la siguiente manera. Voy a explicar rápidamente la sintaxis. Es muy sencillo, pero hay que tener cuidado con lo siguiente. Si ustedes pueden ver, o si han tenido en otras experiencias lo siguiente, cuando Stata especifica un stop, en realidad lo que le están diciendo es que ustedes tienen que especificar un prefijo. Es decir, yo le estoy diciendo que por favor la variable nueva que se va a crear lleve adelante este HP. Y lo pueden ver, aquí está, HP de Hodrick-Prescott, Hodrick-Prescott. ¿Y a qué se lo va a aplicar? A la variable original que estamos filtrando, en este caso el PIB de Nicaragua. También hay que especificar el factor de suavizamiento, que es diferente para data anual, para data mensual y para data trimestral. Me voy a apoyar en un paper escrito por Gilbert Urbina en el año 2016, el cual hizo una investigación empírica justamente para Nicaragua. Cito textualmente: determinar el valor de lambda es crucial para la estimación del componente de tendencia. En investigaciones aplicadas, lo usual es que los investigadores sigan a Hodrick-Prescott del año 97, fijando valores de 129.600, 1600 y 6 para datos mensuales, trimestrales y anuales respectivamente. Es decir, esta es nuestra línea de base. Si nosotros quisiéramos seguir a la literatura tradicional, estos son los valores que tendríamos que especificar de suavizamiento dependiendo de nuestra frecuencia. Sin embargo, afirma Gilbert Urbina que él, utilizando otra metodología, como lo podemos ver a continuación, ha encontrado que el valor óptimo para datos anuales del PIB en Nicaragua sea de 6.25, como pueden ver acá, y no de 6, como lo sugiere la teoría tradicional. Entonces, por esa razón, yo estoy estableciendo como un factor de suavización
6.25 en lugar de 6. Por supuesto, yo ya lo tengo calculado. Veamos nuestra representación gráfica y que también se ajustan los datos estimados del filtro Hodrick-Prescott con respecto a nuestra data original. De hecho, tenemos un excelente ajuste. El filtro corrige por los datos atípicos de los años 2008 y 2009 y los centra. Hemos obtenido un excelente resultado. Eso ha sido todo en este tutorial. Les agradezco mucho su tiempo y su atención. Muchas gracias.